Continuando con el hilo de nuestra propuesta de desarrollo de la guía 2, tenemos entonces la actividad ya de contextualización, que es capturando valores y principios de la política de atención diferencial. Entonces vámonos nuevamente al documento que tenemos abierto acá en Google Docs, que es el documento de desarrollo de nuestra guía. Entonces en la parte de apropiación, a ver, no sé si podamos, no, acá no puedo. Voy a esconder esto para que nos quede más grandecito la imagen. Listo. Bueno, entonces acá en la actividad capturando valores y principios de la política diferencial, tenemos una actividad muy importante, que es el diálogo reflexivo, que permita hacer una propuesta de divulgación, ¿sí?, para que dentro de la práctica pedagógica se viabilice y se promueva en la entidad el enfoque diferencial, ¿sí? Entonces, una vez ustedes lean el documento, me voy a ir al documento acá y ya les explico detalladamente cómo es el qué. Bueno, entonces tenemos el código de ética acá. Y este es bueno, este es el acuerdo del código de ética, y esta es nuestro acuerdo por el cual se atiende lo que es el enfoque pluralista y diferencial en el SENA. ¿Sí? Entonces, este documento es el que tienen que leer como base de la actividad que vamos a desarrollar. Bueno, entonces ya viendo este documento, ya identificándolo, ¿en dónde está ese documento? Ese documento se encuentra acá en la carpeta de el RAD 2, ¿cierto? Y lo encuentran acá en la carpeta de materiales. Ay, perdón, como que este es el RAD 1, disculpe. RAD 2. Encuentran acá en los materiales de apoyo, ¿sí? Y acá entonces se encuentran el código de ética, ¿sí? Y ustedes también se pueden apoyar en un concepto, ¿sí?, que hay de un proceso que se realizó para hacer inclusión acá en el SENA. ¿Listo? Entonces está el código de integralidad, ¿sí?, y el código de ética, y está nuestro acuerdo 010 del 2016. ¿Listo? Para que entonces hagamos ese proceso. Bueno, entonces volviendo a lo que específicamente nos solicita el documento de la guía, entonces nos dice que después de que ustedes hagan como equipo una reflexión y un diálogo respecto a esos documentos, deben generar un entregable, y ese entregable es la propuesta de divulgación para la comunidad educativa de nuestro centro, ¿sí? Respecto, pues, ¿a qué? Respecto a un proceso de inclusión, ¿cierto? O a un proceso diferencial. Entonces, para ser más específico, les voy a poner un ejemplo que fue el que yo hice para la escuela de instructores. Entonces, yo me focalicé, ¿sí?, en un proceso diferencial se me escapó en este momento y no lo tengo abierto, déficit de atención.
¿sí? El déficit de atención no está, digamos así, propuesto dentro o enmarcado acá específicamente, identificado como, digamos así, una limitación, pero es una característica diferencial, ¿cierto? Es una característica diferencial. Entonces, ¿qué hice? Entonces elaboré un folleto donde daba a conocer a la comunidad por medio de ese folleto qué era el déficit de atención y qué características tenían esas personas que padecían de ese problema. ¿Sí? Cuáles eran sus características, cuáles eran su manejo, identificarlos y qué herramientas teníamos nosotros, tanto como instructores como los compañeros del entorno en ese proceso, porque el déficit de atención no es únicamente de niños pequeños, hay personas adultas que todavía tienen ese problema. Otro que me pareció también muy inclusive de un compañero de la regional Guainía, fue el enfoque de diferencial del el arco iris, el LBTG, bueno, perdónenme, las letras, sí, o sea, el enfoque diferencial de género, ¿sí? Y él hizo también una propuesta donde la propuesta de él era una campaña de inclusión e identificación de todas estas características de género, ¿sí? Eh, lo único así que le vi yo, pues mi propuesta no es que haya sido la más espectacular, pero sí lo único que vi es que de pronto desgregarlo en géneros específicos, porque cuando uno habla de ellos son una gama bastante grande. También hubo propuestas respecto por ejemplo, de acuerdo al estrato. Entonces, hubo procesos de enfoque, de propuestas de enfoque a determinadas poblaciones de mucha vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, en el Meta hubo un instructor que hizo uno referente a la parte de los indígenas. ¿Sí? Que también fue muy interesante. Entonces, yo les hago esta invitación de construcción de este proceso, que también ojalá podamos tener el espacio de socializarlo, porque la idea es que todas estas herramientas queden construidas y queden para que bien sea, las podamos posteriormente pulir mucho más y ponerlas en práctica en nuestro entorno. O sea, la idea es que lo que hablábamos en la sesión anterior, o sea, muchas veces no nos sentimos preparados, ¿sí? Pero no hay tampoco unos espacios, digamos así, que garanticen, porque como son poblaciones tan pequeñas, ¿sí? Entonces la inversión en capacitación para decirlos vamos a capacitar en atender a tantos, pero ¿cuántas personas con déficit de atención hay en el centro para que justifique la capacitación de todos los instructores en ese tema? Entonces, nos queda ese el reto a nosotros como instructores, ¿sí? De hacer procesos enlazados con bienestar, ¿cierto? De hacer procesos de divulgación de todas estas diferencialidades, ¿sí? Y de todos estos procesos que permitan la sensibilización de nuestra comunidad educativa, ¿sí? Hacia esas diferencialidades sin segregación, sin discriminación, ¿sí? Sino por lo contrario, que seamos una comunidad
que acepte y que maneje todos esos procesos. Yo les confieso que dentro de mi área, ¿sí? Por ejemplo, los procesos de homosexualismo son, o sea, muy rechazados. Las personas que ingresan a mi área a estudiar, digámoslo así, son muy machistas y tienden a ser prejuiciosas en esos aspectos. Entonces es importante, como nosotros estamos formando el ser, ¿cierto? Y enriqueciéndolo de una u otra manera, es importante que podamos hacer estas propuestas, ¿sí? De socialización y de divulgación para sensibilizar a nuestra comunidad ante eso, ¿sí? Para que realmente construyamos tejido social, ¿sí? Y generemos tolerancia. Recuérdese que en nuestro país necesitamos muchísima tolerancia. Entonces, esta es una propuesta abierta, compañeros, y también es una propuesta interesante para que en la replicación de la formación se generen esa gama de ideas y las podamos consolidar, ¿sí? Para poder ir haciendo campañas constantes, 1, 2 o 3 campañas al año en nuestro centro, junto con Bienestar, que nos permita ir de verdad haciendo un aporte real y concreto a la inclusión y al enfoque diferencial y a la tolerancia social en nuestro país. Entonces, voy a cortar acá esta parte del video para continuar con el otro punto.